Tremendo golpe de Iván Cepeda en histórico debate a María Fernanda Cabal. Estos miembros de la extrema derecha siguen haciendo de las suyas campañas de desinformación en contra de nuestro candidato y futuro presidente, para lo cual él mismo lo da a conocer de la siguiente manera. Comunicado a propósito de la campaña electoral, siempre contra la violencia política. Desde mi convicción democrática he expresado y lo ratifico sin titubeos, como lo he hecho siempre, mi rechazo absoluto al uso de la violencia y las armas en la política. Soy hijo de un dirigente y senador de la República fallecido por sus ideas, por una vida íntegramente consagrada a defenderlas. Yo mismo soy sobreviviente del genocidio político que se ha perpetrado por décadas contra la Unión Patriótica y la izquierda en Colombia. Vean lo que empieza a denunciar Iván Cepeda, que no es lo único, señores, también decía, nueva campaña sucia. Como parte de las diversas campañas de comunicación mentirosa que adelantan distintos medios de extrema derecha, ahora se desarrolla en redes sociales una nueva campaña sucia en mi contra. Se trata de mensajes calumniosos en los que se toma un fragmento del debate que sostuve hace años con la senadora Cabal, en la que ella acusaba a asociaciones de campesinos, organizaciones civiles, de ser guerrilleros o secuestradores de niños. Descontextualizan el fragmento del video y lo ponen a circular en redes. Como van perdiendo en todas las encuestas, no les queda otra que la propaganda sucia. Aquí el debate completo. E Iván Cepeda nos invita a ver esta cátedra monumental que le mete a la señora María Fernanda Cabal en el mismo programa de Vicky Dávila. Acá nosotros tenemos una decisión política y una decisión jurídica que se las puedo explicar más adelante si quieren. O sea, usted dice, sí se pueden cambiar, Iván Cepeda, ¿se pueden cambiar? Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial, Vicky, a todas las personas que están siguiendo este importante espacio, a la representante Cabal, a quienes están en Facebook. Bueno, no, en el mundo político todo es posible realmente y las decisiones políticas se elaboran en medio de un juego democrático. Pero yo quiero llamar la atención sobre el siguiente aspecto que no deberá pasar un poquito desapercibido en la declaración que hace el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe desde Madrid. Y es lo siguiente, si no estoy mal la frase exacta fue, si ganamos vamos a modificar, pero reconocemos los acuerdos. Dijo. Sí, no es se van a acabar, sino se van a modificar. Modificar, pero reconocemos los acuerdos. Esa fue una frase que también quedó claramente expresada ayer. Bueno, entonces la pregunta aquí al Centro Democrático y a sus líderes es, en primer lugar, bueno, al fin de qué estamos hablando, hacer trizas los acuerdos, primer asunto, porque ya escuchamos esa frase que en un primer momento se sintió en esa convención que hicieron, y algo va de hacer trizas algo a modificarlo, primer asunto. Entonces, aquí debe haber claridad de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, queda claro por lo que dijo ayer el expresidente, y eso es textual, que se reconocen los acuerdos. Entonces no hay tal conejo. Es decir, aquí estamos partiendo de un reconocimiento de los acuerdos de paz. Dicho por el líder de ese partido, que tiene además la forma de liderazgo de un caudillo. Es decir, prácticamente lo que dice Uribe en el Centro Democrático es asumido como una especie de palabra sagrada. Entonces, si es así, a mí me gustaría tener claridad. ¿Se reconocen o no se reconocen los acuerdos? Porque la realidad no es como la presenta aquí la representante Cabal. Efectivamente hubo un plebiscito por un muy estrecho margen. Ganó el no. Sea estrecho. Sí, puede si ser usted un me voto. permite, yo puedo terminar de expresar aquí lo que quiero. Y una vez se presentó ese resultado, los líderes, entre ellos el senador Uribe y otros de su colectividad, se sentaron con el gobierno, un largo proceso de negociación, al final hubo un nuevo texto, ese texto fue sometido al Congreso, esa decisión del Congreso fue sometida a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional avaló esa refrendación. Y ahora se nos dice que se le quieren introducir modificaciones a un texto que se reconoce. Entonces partamos de la base de que estamos ante un acuerdo que es reconocido.
porque entonces no podemos estar hablando una cosa hoy y otra mañana, para que la opinión pública no sepa realmente cómo orientarse en medio del discurso de personas que van adaptándolo de acuerdo a las circunstancias. Eso parece ser lo que prima en Me el gustaría discurso del centro concretarlos en democrático. un punto, porque la pregunta es muy clara, ¿se pueden modificar? Porque uno pensaría que si ya hubo un pacto entre el gobierno y las FARC, no se pueden modificar. Pero a mí me Uribe dice gustaría que sí se pueden primero, modificar. primero, digamos, ¿estamos hablando de hacer trizas o de modificar? Porque son A dos ver, cosas doctora María distintas. Fernanda Cabal. Señores, tengamos esto claro, que la campaña de la extrema derecha es vender a Iván Cepeda como el heredero de las FARC, junto con Álvaro Uribe, Tomás Uribe Moreno y todos los miembros, incluso la misma Vicky Dávila, que en ese momento fungía como periodista. Entonces pero es que- respóndale usted a Iván Cepeda. Claro que sí, le respondo y le respondo al país también, que debe estar a la expectativa. Usted mismo dice que en la política nada es inamovible, además es cambiante. Dentro del centro democrático, como dentro de las corrientes que son afines, no hay posturas unívocas, unidireccionales. Siempre hay posturas que generan distintas tendencias. Lo ve uno en todos los partidos políticos, en el liberal especialmente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que aquí hay una línea que considera algo en lo que yo estoy de acuerdo, y es que la voluntad popular desechó los acuerdos y se ha debido renegociar, porque ganó el no. Que después hicieran toda clase de artimañas. Es cierto, las hicieron. Hicieron una proposición que eso jamás se había visto en el Congreso para reformular y supuestamente readecuar los acuerdos debido al no. Y nos engañaron, porque yo tuve además la buena fe de participar en una de las mesas de negociación. Pero no se Nosotros le modificaron en creímos ese al momento. gobierno. No se modificó la esencia. Jairo, ¿cómo es posible que nosotros hayamos ganado con el no, diciendo que no podían los criminales de lesa humanidad y de guerra participar en política? Y no lo modificaron. La Jurisdicción Especial para la Paz tampoco modificaron, no pagan un día de cárcel. Entonces dígame cuál fue la modificación, porque la narrativa suya, senador Cepeda, parece una narrativa de una novela. Y quien se la oiga que no conozca el fondo se la cree. Pero nosotros, los que hemos vivido palmo a palmo lo que ha sido esto, tenemos claro qué es lo que pasa hoy. Es un gobierno ilegítimo que firmó con un grupo criminal minoritario la decisión del destino de 48 millones de colombianos. Estos acuerdos se tienen que reformular. Pero permítame, ahora usted me está simplemente diciendo una para pregunta, precisar, que si sí. se hacen trizas o no. Sí. En el movimiento nuestro hay gente que quiere hacer los trizas y hay otros que consideran que no. Yo personalmente le voy a decir qué pienso. Yo le invito a que se Yo pongan personalmente, de acuerdo. no necesariamente hay que tener de acuerdo a todo el mundo. Esto no es el Partido Comunista. Entonces, simplemente No, ni el partido el agua nazi, o corre. sí es el nazi. Tampoco, pero son Ok. similares el comunista y el No, nazi. y el nazi es... Entonces, ¿se debe modificar? el agua hoy corre por un cauce. El agua hoy no va por el mismo Bueno, camino. pero Los si usted tiempos nos son permite diferentes. intervenir para que haya un diálogo y no un monólogo. Pero usted quería que yo le contestara. Sí, pero entonces ya usted lo contestó. Hasta donde entiendo, usted me dice que no están de acuerdo. Es Pero- decir, porque ustedes tienen varias posiciones. Unos quieren hacer trizas el acuerdo y el presidente Uribe o el expresidente Uribe dice que no hay que hacerlo trizas, sino modificarlo. Esa es su Correcto. respuesta. Así es. Perfecto. Igual que en la Entonces, campaña. entonces usted hace parte de una tendencia dentro de una colectividad política y desde esa perspectiva me parece perfectamente lícito que discutamos. Primer asunto, hay, y eso es lo que se desprende de esta conversación, una tendencia en el centro democrático. Yo creo que esa sería una buena noticia para el noticiero que viene. Hay dos tendencias en el centro democrático, hay los que muchas. quieren hacer trizas y los que quieren respetar los acuerdos. Y entre los que quieren respetar los acuerdos y los reconoce está el expresidente No es Uribe. respetar los acuerdos. Los Pues él acuerdos dice son que una defensa. reconocerlos. Hay que reformular. posición, no, claro. no es respetar. Pero es su posición. No es respetar. Pero de Aquí acuerdo, hay es que su rediseñar, posición. Perfecto, pero reformular digamos, la para esencia. ponernos de acuerdo sobre la base de discutir un tema, porque si uno discute sobre algo y no sabe sobre qué está discutiendo, usted hace parte de la gente que cree que no hay que respetar los acuerdos, No, que yo hay no que he hacer dicho los trizas, eso. pues eso es lo que he escuchado aquí. Entonces no me ha escuchado bien. Pues entonces explíquese bien, porque usted realmente da brincos y No su hay ningún discurso es un brinco. poco Es que usted esquizofrénico. no- Bueno, ese calificativo para mí Es es decir, una ofensa. esquizofrénico es cuando uno tiene dos Esquizofrénico discursos. es cuando uno vive en una realidad paralela como la que viven Pues ustedes. es posible, Entonces, bueno. ok. Entonces, sencillamente usted me va a escuchar esto. Yo creo que sí hizo conejo el gobierno.
absoluto al pueblo colombiano, que hoy en día vivimos en una realidad distinta, que sí hay unos acuerdos que hay que reformular, que obviamente nosotros sí queremos participar en todo lo que sea traer a Colombia a una dimensión y a un destino mejor. Creemos que Colombia se lo merece, pero no regalándole el país a las FARC. Así de sencillo. Bueno, entonces, pero digamos simplemente para poner las cosas en orden, digamos, Para ver si puedo para ver si preguntar. podemos entender algo, porque el discurso de la doctora Cabal, repito, es bastante ambiguo. Entonces, digamos, lo que debemos entender es que usted hace parte de quienes piensan que el acuerdo hay que desecharlo y destrozarlo No. en todas sus... Entonces, por favor, No. díganos, porque es que es muy difícil poner, digamos, No. hilvanar una conversación sobre una No me posición que no es diga clara. que el acuerdo tiene una base legítima porque no Acá el debate está centrado en el acuerdo de paz del 2016, señores. la tiene, pero yo no puedo desconocer El jefe hoy. de su partido que- dice otra cosa. Pero es el jefe del partido. Perfecto. Usted me está hablando conmigo, Si señor usted me senador, pregunta cuál es la por posición del favor. polo al cual yo pertenezco frente a seguramente, ciertos temas, usted se la pensó- puedo Mire, me decir. parece que yo les Robledo. podría ayudar a desmadejar este asunto. Sobre todo a ella, porque ya No, lo mío es muy ¿en claro. qué sentido? Vamos a mirar qué cosas serían las que se cambiarían. Por supuesto. Que me parece que eso es Por lo supuesto, profundo de este debate. por supuesto. El uribismo, Uribe, que es el máximo Pero jefe, ha entonces, dicho, Vicky, perdóneme perdón, un segundo, simplemente para entender, entonces se trata de reconocer el acuerdo, se trata de reconocer el pero acuerdo yo, y sobre el Pero es- yo reconocimiento tengo debe una, hacer yo tengo una modificaciones. opinión sobre el Ellos tema. quieren Yo es creo colonizar que los cuando triunfos y Uribe, los éxitos. yo creo que cuando Uribe dice modificar los acuerdos, pero a la vez dice Reconocerlos. vamos a seguir con el proceso, digámoslo Y así, reconocer el acuerdo. o lo dijo reconocer lo claramente. que sea, Vamos a El seguir acuerdo. de con todas el proceso. maneras, Dijo, todo reconocemos va a los depender acuerdos. de qué cosas proponen cambiar, porque Uribe puede decir, o el presidente que quede del uribismo, si llegara a suceder en el 2018, puede decir, mire, vamos a respetar los acuerdos, señores de las FARC, pero ustedes van a tener que ir a la cárcel. Entonces las FARC van a decir, no, señores, chao, gracias. Pero Y digamos, ahí... esa es otra discusión, porque la discusión, es decir, yo no estoy planteando un tema caprichoso. Una cosa es destrozar algo, hacerlo trizas. La expresión fue muy clara. Pero yo creo que Uribe desautorizó a Londoño cuando bueno, lo perfecto. dijo el mismo Entonces, día. eso me parece muy bien, porque entonces tenemos a Londoño dos ni sectores siquiera sabe del- si del va a Centro poder ser Democrático. precandidato de verdad, Entonces ¿verdad? deberíamos estar discutiendo con quienes están dispuestos a las modificaciones, porque lo que entiendo de lo que dice la doctora Cabal es que hay que arrasar con el proceso de Vuelve y paz. repite la misma Miremos, mentira, por miremos favor. cuáles serían los cambios. Estrategia ¿Le tan- parece tan- bien, tan- doctor Estos son Cepeda? especialistas ustedes. No, señor. A ver, ¿qué cosas se cambiarían, doctora María Claro Fernanda? que sí. Y vamos punto por punto a ver Punto si por eso se punto. puede o no se puede. Ayudarles Mira, a los oyentes a que entiendan si esto se puede o no se puede. Exactamente. Entonces, Hablemos sobre unas hipótesis, Sí. pero lo que yo le diría es lo siguiente. yo voy a hablar sobre propuestas claras del Centro Democrático que las vamos a Perfecto. hacer el Usted 20 de hágalo, julio. pero déjeme fijar mi posición. Ha habido un Pero usted acuerdo. no se ha callado tampoco. Pues es que este es un programa para hablar. Usted sabe, el monólogo es el suyo. No, simplemente le digo Bueno, una cosa y avancemos. perfectamente la escucho. Hay un acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Ese es un acuerdo que ha sido avalado por la Corte Constitucional y que hace parte hoy de la Constitución. Digamos, si se modifican sus pilares sustanciales, estaríamos hablando de otro tipo de situación, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con la guerrilla en ese momento, una vez que ha dejado las armas y una vez que se ha construido un proceso que ha permitido a Colombia cosas muy importantes? Como por ejemplo ahorrarse la vida de 2.700 personas, como lo han reconocido ya algunas instancias muy acreditadas que hacen ese tipo de estadísticas, en medio de un cese de hostilidades que ha funcionado. Pero bueno, Entonces, hablemos de cuáles serían las son modificaciones. propuestas, si es que Porque se yo trata lo de que había modificar. entendido era que el gobierno tenía blindados los acuerdos y que no se podían modificar. El uribismo dice, sí lo vamos a modificar si ganamos la presidencia. Doctora María Fernanda Cabal, empecemos por esas modificaciones. Aquí esto fue, señores, cuando ellos mismos destrozaron el acuerdo de paz. Miren eso, cómo Cepeda deja todo bastante claro y hunde también a María Fernanda Cabal. Fundamentales para ustedes que tendrían que cambiárseles a los acuerdos con las FARC. Por supuesto, Vicky. Y permítame recordarle a los oyentes que todo lo que dijimos en campaña salió, que las tales mentiras son más verdades hoy que nunca. Y le voy a poner varios ejemplos. Dentro de lo que queremos hacer, pensamos plantear una estrategia política y una estrategia jurídica. Obviamente la estrategia política tiene que ver con seguir divulgando y enseñándole a la ciudadanía cómo, a través de los efectos de este acuerdo y de la implementación, quedó atrapado el Estado de Derecho, quedó destruido
lo que va a ser el futuro de la institucionalidad de Colombia. Nosotros planteamos en este momento 5 proyectos de ley para el 20 de julio. Y esos proyectos de ley lo que pretenden, usando el artículo 150 de la Constitución, que permite al Congreso que en cualquier momento el Congreso pueda reformar, modificar o derogar los decretos expedidos por el presidente de la República. Y le pongo un ejemplo. El primero, el 903, la lavandería de las FARC. Ellos felices firmaron su decreto para decir que ellos pueden administrar todos los recursos como se les da la gana y ellos van a decir cuánto le van a dar a las víctimas. ¿Le ¡Qué parece chévere! si El discutimos victimario cosa por cosa, dándole doctora plata María y decidiendo Fernanda? a las víctimas. Déjeme terminar porque usted ya habló Sí, bastante. pero no, es que usted Cuando está a punto de dar una pero le estoy conferencia dando una magistral. explicación. Pero Si no quiere, Póngale entonces un límite no la para doy. poder discutir. Hagamos Señor, una cosa, el expliquemos lo de la lavandería, Mira, que me son parece 5 importante. proyectos Lo que de usted ley dice, lavandería. que se van a modificar los decretos del gobierno. Uno de El esos, primero. si el fiscal general no lo advierte, aquí pasa desapercibido. Aquí se debe aplicar extinción de dominio a los bienes de los mafiosos de las FARC. Pero no se aplica la extinción de dominio. Discutamos Vamos a eso en primer modificar lugar. Ese me punto, parece. paremos Son ahí un varios. momentito, Sí, pero pero- paremos ahí uno por uno. Si usted ¿Le quiere- parece bien para que podamos hacer si la no, discusión? la invitan Entonces, a el usted primer sola. punto, los bienes de las FARC. Bueno, primer asunto antes de eso, antes de llegar a ese Ok. punto, porque usted hizo una introducción en la Son que... 5 proyectos Sí, de pero ley. permítame, porque usted dijo que aquí Son había, 5 decretos. aquí había quedado atrapada la institucionalidad del Totalmente, Estado. una telaraña magnífica diseñada por Perfecto, Enrique permítame Santiago permítame y todos responder los a ese asesores asunto. comunistas. El Estado, bueno, el Estado de Derecho en Colombia sigue funcionando tal cual. No ha desaparecido ninguna de las ramas del poder público. Los asuntos que tienen que ver con el desarrollo legal de los acuerdos se están debatiendo en el Congreso y por supuesto en el Congreso hay mayorías y minorías. A las minorías no les gusta cuando se pierde una votación. Perfecto, eso es perfectamente legítimo en el juego democrático. Así que no hay ninguna alteración que haga prever que el Estado se lo tomó, no sé qué poder extranjero o qué circunstancia. Esa es una tesis absurda y realmente es una tesis mentirosa. El Estado colombiano sigue siendo, para bien o para mal, el mismo. En segundo lugar, yo quiero recordarle a los oyentes y a las personas que nos están viendo en este debate que el Centro Democrático había dicho que las FARC nunca iban a declarar sus bienes. Esa fue un caballo de batalla durante toda la negociación, como también dijeron que nunca se iba, como que también dijeron que nunca se iba a producir un acuerdo de paz, como también dijeron que nunca se iba a producir la concentración de las FARC en zonas, como también dijeron que nunca Eso iba a haber es falso, desarme, está diciendo mentiras. como también dijeron que el cese de hostilidades Nosotros nunca iba a apoyamos las zonas funcionar. de verificación y concentración. Ah, bueno, diga entonces sí han mentiras. funcionado. Sí han Eran funcionado. 10, no 23. Bueno, sí, pero y han no en las funcionado zonas o no. cocaleras tampoco. Bueno, ¿han funcionado o no? Bueno, Regular. han funcionado. Entonces, las FARC han hecho un acuerdo con el gobierno que ha quedado plasmado en el acuerdo general que se firmó en noviembre y en ese acuerdo está previsto que las FARC declaren todos sus bienes y que además de eso, 1 de agosto. eso fue, si no estoy mal, desde octubre incluso se llegó. Además, recordemos que Cepeda nos dice que revisemos el minuto 37, donde se derrumba esa campaña de toda la extrema derecha. María Fernanda Cabal, ¿o no? No es cierto. Mire, las FARC tienen unos programas que están contenidos en el punto de reincorporación y que tienen que ver con su sitio. Podemos discutir sobre esos programas perfectamente, pero los programas de desarrollo territorial tienen que ver con las comunidades que hay en esos territorios, que son 170 municipios. Esos no son comunidades que van a ser privilegiadas, sino que, digamos, van a tener lo que debería ser una cosa normal en Colombia, y es la presencia del Estado desde el punto de vista social. Es que yo no sé si ustedes vieron que en Chocó hubo hace pocos días un paro de la gente porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque la gente está muriendo de hambre. O sea que ahora gracias a las FARC van a tener agua, luz y teléfono. Bueno, pues yo creo que, digamos, esa sea la discusión, doctora Cabal. Esa es la lógica que usted plantea. Si usted se comportara y tuviera, digamos, una actitud de apertura es que para no me poder gusta, ver cómo no me podemos gusta, construir un país mejor, La tal vez esta discusión discusión banal podría no tener... me gusta. ¿Sí? Entonces, Vamos a ver, al ¿usted fondo. ¿cuál es la del fondo? Vamos al fondo. ¿Qué va a pasar en el Catatumbo? ¿Dónde están las comunidades organizadas? ¿En Ascamcat?
Sí, bueno, es una asociación, claro, muy respetable, claro Ok, que sí. muy con bastante relación con los grupos ilegales, ¿no No, es eso es cierto? es Es decir, mi opinión. esa es su Y la opinión. Asociación del Valle del Río Y no Cimitarra, es solo su opinión, que se es gana una premios calumnia de que usted paz, está aquí calumnia lanzando no, al aire. no es ninguna Pues, por calumnia. supuesto que Ahí sí. está en las investigaciones judiciales. Ninguna, no hay nadie Entonces, condenado a las ¿cuáles camcatas hasta ahora por campesinos? Si los tienen semejante. instrumentalizados y Yo el le que pido, no se por le favor, rinda, digamos, simplemente... usted no convierta el micrófono de esta emisora, digamos, en una especie de forma de criminalizar a la gente. Esos campesinos viven en unas situaciones muy difíciles. Yo le ¿Sí? pido el favor que los respete. No, a mí no me pida que respete a sí. quienes reclutan niños. No, usted como los tiene que miembros de la probar ACBC. eso. Se lo Usted pruebo. tiene que probarlo Se lo y pruebo. ante las Está en instancias videos. judiciales. Si tiene Computador. información, vaya ante una instancia Pero si judicial. les cerraron No la sea investigación irresponsable. por presión de ustedes. Por favor, presiones. Computador de Julián Colorado. fiscalía. Están todos los videos de los miembros No, de los- ACBC en Si hay campamentos una con investigación, deje que menores. se desarrolle. No, es que no se desarrolló. Ya la Cuando cerraron. empezamos Ah, este bueno. debate, Entonces, esos son las organizaciones A ustedes campesinas. les sirve la fiscalía para Pobres algunas cosas, para campesinos otras no. sometidos a organizaciones instrumentalizadas por las FARC, por el ELN y por el Opinión. EPL. Pobres. cuando iniciamos el debate, me pareció escuchar a la doctora María Fernanda Cabal cuando hablaba Ahí veíamos de manera categórica cómo Iván Cepeda le daba clases magistrales a todos estos miembros de la extrema derecha en Colombia. ¿Cómo la ven ustedes? Ellos siguen utilizando las estrategias de desinformación y nada de eso que en su momento estaban planeando salió como lo querían. Porque como siempre, Cepeda los remató, Cepeda les ganó y les dijo, venga, con argumentación, saquen pruebas, dejen de mentir. ¿Y qué han hecho todavía? Pues absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores? Los invito, por favor, a que dejen su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.